vayan sentando, acomodando. Si quieren venir más acá adelante, ¿no? Más juntos, más cerca, está bueno. Y deberás plantar y ver así la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla, renovando la vida. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra todas las heridas de tu alma y lava todas las heridas de tu alma. El agua lleva en sí la fuerza del fuego y la voz responde por ti y por mí. Y siempre será así, quedándote, oyéndote o volviendo una vez más. Elegí la letra de esta canción del Flaco para vos, Flaco, porque sé que forma parte de tu historia y de la nuestra, seguramente de la mayoría de los que hoy estamos acá, porque creo que la lluvia borra las heridas y que la lluvia, como dijo, creo que Román o alguien, siempre trae buenos augurios. Y si hoy estás presentando tu primer libro en nuestra ciudad y diluvia, por algo será, ¿no? Yo creo en eso, en las causalidades, por eso creo que hoy llueve en Pergamino y por eso creo que estamos los que tenemos que estar y que nos decidimos volver a encontrar en este lugar nada más ni nada menos. Presentarme sería para mí una obviedad, pero tal vez haya alguien que no nos conozca. Y mi nombre es Pamela Lombari. Bueno, mejor hay alguien que me conoce, pero ya no me reconoce. También podría pasar, ¿eh? Y sí, ¿por qué no? Hay que asumirlo. Y capaz que también me encuentro con alguien y digo, qué cara conocida. ¿Quién era? Y voy y le digo, che, Marce, escuchá, aquel me saludó. ¿Quién es? Bueno, nos pasa a todos. Bienvenidos al mundo de después de los 40, qué sé yo, una cosa así sería, ¿no? Bueno, Bellas Artes, la Escuela Municipal, un lugar en el que muchos de los que hoy estamos acá empezamos a escuchar nuestro deseo. Y sin dudas es el deseo, para mí, el motor que nos conduce en la vida o el que al menos debemos intentar que nos conduzca. Y está la escuela, y está Jorge Yarri, y entonces de esa forma es como que el viaje en el túnel del tiempo es así, ¿no? Y si bien ni mi cara ni mi cuerpo es aquel que yo tenía en aquel año 86, es sí esa pasión que se despertó en aquel momento, puedo dar fe que sigue latiendo de la misma forma. Y sé que en vos también, ¿no? Y entonces celebro eso, brindo por eso. Y estoy muy contenta de poder estar acá, formando parte de este momento que sé que para vos significa muchísimo, por lo que has soñado y has laburado mucho tiempo. Y entonces está muy bueno para mí. Te agradezco en lo personal porque yo leí el libro y fue un viaje. Admiro tu memoria. O sea, admiro, cuando lo lean van a saber que tiene una memoria, o sea, que a mí me asusta, porque aparte en un momento dije, no tenés necesidad de acordarte de todo esto y hacer que yo lo recuerde, ¿no? Porque me encontré leyendo el libro y diciendo, ¿cuándo sucedió? ¿Y cómo fue, no? No, fue muy bueno, Jorge. ¿Vos sabés qué? Fue muy, muy bueno. O sea, gracias.
Esperá que te voy a dar un beso, porque... Claro, porque no, hay un montón de cosas que se las acuerda, pero no las dice. Es un caballero, sí, es un caballero, sin dudas. Así como lo ven, ¿eh? Es un caballero. Uno lo ve y dice caballero, vos decís, pero sí, es un caballero. Y además, cuando presenta libros se pone saco. Entonces yo cuando hago de locutora me pinto los labios, ¿viste? Esto es así. Claro, claro, cuando actuamos no, de ninguna manera. Bueno, Liber Teatro forma parte de la historia de Pergamino, pero no cualquier historia. Sin duda fue el comienzo de algo nuevo, de algo que creo que en ese momento los protagonistas no lo sabían sin dudas. Y ninguno de los que estábamos ahí, como tocando de costado, intentando meternos, pero no había lugar para las mujeres, solo hubo una, que después se encargaron de quemarla, pero no sé si llegamos a dimensionar en ese momento lo que sucedía, ¿no? Y que marcó un antes y un después, y que fue una puerta que se abrió para que muchos de nosotros pudiéramos ir por ese camino del deseo del que digo, ¿no? Y está Darío ahí, Darío Moretti. Y está Fancho, ¿no? Está José, un poco ahí como representando también a su hermano. Está como los dos Fanchovich ahí. José, Miguel y yo sí. somos los fundadores. Fundadores. Claro, los fundadores. Claro que sí. Claro que sí. Y la historia comenzó acá, eso yo le escribía hoy a Marcelo. La historia empezó acá, en este suelo, en este escenario, en las tardes de las clases de Jorge, ¿no? Que veníamos con un entusiasmo, con unas ganas. Sí, éramos capaces de todo. Veníamos cuando no venía él. Veníamos cuando Jorge no venía, nosotros también veníamos a las clases. ¿O no? Sí, después prendían fuego ahí arriba. Y hacíamos cosas raras, éramos muy raros. No, chicos, por favor, esto es la presentación de un libro, no empiecen a pelearse ahora, ¿eh? No, y veníamos y éramos tan felices, tan felices, ¿no? Y vivimos tantas cosas juntos y cantamos tantas canciones y tomamos tantos vinos y se tomaron tantas ginebras. Yo nunca tomé ginebra no al pavo, jamás. Jamás hice fondo blanco con un vaso pensando que era agua y era ginebra. Eso nunca me pasó. Nunca me senté en la mesa de los Cambá hasta el amanecer, tampoco. Nunca, no era yo, se confunden. Y bueno, todo eso lo van a poder leer en el libro. Yo no voy a leer nada del libro, solo me quedo con eso que me pasó y que los invito a que les pase, ¿no? En la vida a veces hay que tomar la decisión de permitirnos que nos pase lo que sea cuando nos encontramos con alguien que recuerda y que se decide a plasmar su recuerdo y ahí mete a otros, casi sin pedirle permiso, en su mundo de recuerdos y nos hace encontrarnos con esos que fuimos. Y también nos hace mirarnos una vez más y ver qué nos queda todavía de eso. Y está muy bueno, porque algo de eso siempre queda. Y creo que ahí va la esencia, en poder reencontrarnos después de tanto tiempo con nosotros a través de Marcelo, su historia y de Liber Teatro. ¿Qué decir de la casa de Calle Mitre? De todo lo que ahí sucedía, de todo lo que contás y de todo lo que te guardás, pero que todos sabemos, por lo menos los que tuvimos la dicha de formar parte de esa historia. Y como digo, está Jorge, que sin dudas, para todos los de nuestra generación y muchos otros que vinieron después, decidimos que era el teatro nuestra vida y fue de la mano de Jorge. Algunos más cerca hoy, otros no tanto, pero imposible no decirlo, digamos.
Fue él el que abrió esa puerta en nuestras vidas y nosotros decidimos seguir ese camino. Digo, ojalá todos tengamos en algún momento la dicha de que haya alguien que nos recuerde cómo haber sido nosotros los que abrimos esa puerta en la vida del teatro, ¿no? de otros. Sería realmente genial. Mirá quién tenés sentado lo tuyo. A ver, por favor. Rubén Albarracín. Y él también se merece un hiper aplauso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, el aplauso es porque todavía aguanto. Bueno, y digo cómo él, claro, él abrió tu vida y así. Y es verdad, y doy fe que sí, porque me has dado tus memorias, me has cedido tus memorias a mí por el afecto que le tenías a mi padre. Espero que pueda usarlas, es verdad. Eran para los niños. Yo no tengo ni ganas ni nada de recuperar. Entonces, espero que hoy, por la vida, escriba este libro que tiene que ver con el deporte independiente del año 55 en adelante, hasta el año 90. Y realmente es una carpeta que te he dado con mucha confianza y mucho amor. Y que yo te agradezco mucho. Compromiso asumido tiene que... Claro, sí, seguro. Ahora me mandó al frente. Lo dijo delante de todo el mundo. ¿Podés creer? Rubén, sos buchón. Chiquito y buchón. Vamos a hacerlo. Bueno, pero hoy estamos para hablar de vos y de tu libro, Marcelo, y de todos esos recuerdos que agradezco hayas devuelto a mi memoria, porque había muchas cosas que de verdad no me acordaba. Y recuerdo sí las funciones de Liberteatro, recuerdo los ensayos, recuerdo la casa de calle Alsina, que era de la abuela y de las tías de José y de Miguel. Era la casa de las tías de los chicos, ahí donde ustedes decidieron que, aunque no hubiera luz eléctrica, el teatro existía y se ensayaba igual y se encendían las velas, porque le habían cortado la luz a la casa porque no pagaban y ellos tenían que ensayar. Entonces, como no había luz eléctrica, gastaban en velas y ensayaban a la luz de la vela y la inspiración también aparecía ahí. Y aunque ellos eran muy teatreros, también eran chicos de peatonal, porque venían siempre a hacer facha. Sí. Y en esa época había artesanos, ¿se acuerdan? Estaba Adrián, que ponía sus artesanías ahí, Adrián Crespo, ¿no? Y bueno, todo eso. Así que todo eso ha vuelto y seguramente aquellos que lo lean también van a recordarlo. Bueno, Luis, hermoso verte después de tanto tiempo. Y también, ¿no? Reencontrarse con parte de la vida de uno en los otros. Eso está muy bueno, de verdad, muy bueno. Así que te agradezco, Marcelo, y agradezco que me hayas invitado para formar parte de este momento que no vamos a olvidar, y que creo que va a ser muy gratificante, sobre todo para vos. Y que esté Rocco al lado tuyo, tan canchero. ¿Quién iba a decir que cuando venías a nuestros ensayos, en esta misma Escuela de Bellas Artes, hoy te iba a encontrar sentado con tu hijo ahí? Así que buenísimo. Bueno, Gustavo Pérez Ruiz, aunque ustedes no lo crean, que es un grosso periodista de la ciudad, también hizo teatro. Y también vivió en la casa de calle Mitre. Y también tiene cosas que no se pueden contar. Y que Marcelo las ha obviado, pero que hoy nos dijo que las recuerda. Porque en privado, recuerda muy bien escenas de la vida conyugal del señor. La verdad es que, bueno, como yo le decía hoy a los chicos fuera de la presentación, digo, vos decís Liberteatro, Pergamino, Teatro, Bellas Artes, calle Mitre, y se te vienen los vasos rojos de plástico naranjas del Gordo, y, claro, y en esos
Y en esos vasos naranjas se tomaba agua, se tomaba café, se tomaba té, se tomaba vino, se tomaba cerveza, se tomaba vodka, se tomaba sopa con pan frito, o sea, todo. Todo menos agua. No, agua se tomaba también, alguno tomaba agua. Y esa casa vos entrabas a la casa de calle Mitre y eran como pequeños escenarios, porque en todas las habitaciones sucedían cosas distintas, todo el tiempo, y al unísono, eran como pequeñas escenas de la vida. Claro, la casa del teatro. Entonces vos pasabas, mira, está Raúl Nota, vos pasabas caminando, sí, pasabas caminando y decías, así, tenías que pasar por un lado mirando para un lado, el otro giraba la cabeza, porque nunca sabías. Era un reality show. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, nada, eso, gracias. Gracias, y gracias a todos por estar, por acompañar este momento. Román, otro grosso también, teatrero pergaminense, que ha vuelto. Las cosas que hace el amor. Las cosas que hace el amor. Claro que sí. Mirá Majo, que está ahí, que era tan chiquita. No sé cuándo fue que alguien subió las fotos de cuando hacían Un amor de caramelo y eran Ernesto Carenzo, Lucho, Majo, los nenitos de Di Lorenzo, ¿viste? Vos decís, ¿qué pasó? Y ahí está Majo que... Sí. Majo, ojo, porque cuando Majo escriba el libro, recuerda todo. No. Que no cuente todo, que sea como yo. Que sea buena con nosotros. Bueno, aquí estamos. Darío está más rubio. ¿No? Bueno, no lo mandes al frente, Arturo. Arturo. Claro. Cuando decíamos adoleciendo, que tanto recuerda en el libro, el preliberteatro fue adoleciendo. Reconocelo, fuimos tu musa inspiradora. Lo cuento en el libro, después de adoleciendo salimos rumbo a Liberteatro. Unite a nosotros. Le damos un aplauso a Marcelo. Bueno, lo sumamos a Marcelo, el autor del libro, que como bien aclara en la tapa, es la biografía oficial. O sea, falta la no oficial. Marcelo. Bueno, no puede ser una presentación formal cuando estamos hablando de un segmento de la historia de la vida del teatro que fue rupturista en términos estéticos, escénicos, en lo que significó la aparición de Liberteatro. Y les voy a contar una anécdota, que es la anécdota del estreno de Karma, aquí en la Escuela Municipal de Bellas Artes, cuando aproximadamente en aquella columna había bastante gente en el estreno. Estaba lleno el estreno, pero se mezclaba lo que significaba el público, paquetas, señoras de Bellas Artes que venían todos los sábados a Bellas Artes, hubiera lo que hubiera, desde música clásica hasta folclore, tango, teatro, muestras pictóricas. Entonces ese mismo público habitual, formal, se encontró con Liberteatro, se encontró con Karma. Cuando se estaban desarrollando 20 minutos de la obra, se paran 3 mujeres paquetas al unísono diciendo: ¡qué falta de respeto! ¡Qué falta de educación! Les vamos a decir a Gastón Romanello que prohíba la obra. Y se fueron las primeras 3 retiradas de la obra de Karma en ese estreno. Eso lo vi, lo escuché yo estando al lado, no la sabía César. Eso lo vi yo y lo escuché estando al lado de esas 3 señoras paquetas. Eso ya marcaba, era la señal de lo que se estaba empezando a vivir en Pergamino con este nuevo grupo teatral. Pero además de esta anécdota, lo que le quiero decir que todo esto que estamos vivenciando, como si fuéramos amigos o una gran familia o una gran sociedad de los locos muertos, tiene un riesgo, o tenía un riesgo hasta que se le ocurrió a Marcelo escribir el libro. El olvido.
el desconocimiento de lo que podría llegar a haber pasado en Pergamino, como pasa con los pergaminos rebeldes, transgresores, luchadores, que de alguna manera tienen problemas en cuanto a poder registrarse, documentarse, historiarse, porque ni los historiadores oficiales ni los que se animan a hacer historia toman de vez en cuando estas cuestiones que tienen que ver con el otro, el diferente, el creativo, ese jugador que, como en el fútbol decimos, es el distinto, ese jugador cara sucia que de alguna manera se le anima al poder establecido y empieza a plantear de que no todo es esquema, ni táctica, ni estrategia, sino que también muchas veces es la habilidad de una buena jugada, un caño, una gambeta. Y yo creo que Liber Teatro jugó ese papel del jugador distinto en la vida del teatro de Pergamino. Se animó a gambetear de alguna manera la historia tradicional del teatro, que venía con las formalidades, las tradiciones y las luchas de las épocas históricas que se tuvieron que vivir, pero en un contexto donde justamente se daba la transición entre una dictadura y una cultura autoritaria que no moría y una democracia que se estaba recuperando frágilmente. En ese momento, estas 4 I, como yo las llamo, que son los irreverentes, indeseables, inconscientes e increíbles. Las 4 I reunían justamente este grupo de locos que salió a vivir el teatro de una manera totalmente diferente. En este contexto de transmisión de un tiempo en lo que expresarse, decir algo, pero además también buscar el cómo decirlo, sin importar la reacción de los demás, era un tremendo y profundo acto de libertad para una sociedad y para una idiosincrasia social, política, económica, cultural, como la de Pergamino y sus tradiciones y sus mandatos. Con lo cual, esto que manifestábamos que era una cuestión rupturista, dentro de la inconsciencia, como también él mismo asume en el libro, Marcelo Saltal, era imposible no sentirla así. ¿Por qué? Porque todos empezábamos a vivir, pero especialmente la juventud, y la juventud que todavía no había atravesado el terror del horror, la idea de que la libertad era una desesperación cotidiana. Estábamos desesperados por ser libres todos los días, las 24 horas del día. Y no teníamos límite, y no sentíamos el límite de buscar esa felicidad, de ese deseo de libertad. Y me parece que si toda esta historia, que yo la siento y la percibo de esta manera, que la compartí en gran parte del momento, no estuviera plasmada hoy, esta noche, en un libro, se pierde, no existe, no hubiera existido, salvo la memoria oral, los recuerdos de café o entre todos nosotros que nos conocemos. O sea que la misión que ha tenido Marcelo es la de todos los artistas que saben que no van a tener historiadores que cuenten sus historias, o las cuentan ellos, o no existe. Así que Marcelo Saltal, te digo con esta frase lo que he sentido al leer casi todo el libro, te soy sincero: nada es posible de memorizar tanto y tan bien si tanta no hubiera sido la intensidad de la vida de estos jóvenes, de aquellos, de nosotros, buscando la libertad. Marcelo, felicitaciones. Toma asiento, por favor. Sí. Vamos a sentarnos primero. Es raro para mí estar acá haciendo esto. Buenas noches. Bueno, ya estuve hablando con casi todos antes de arrancar, sirviendo unos vinitos y un poco de agua. Muchas gracias, ante todo, por estar acá, porque, nada, un gesto de amor muy grande de parte de todos, teniendo en cuenta, sobre todo, una lluvia fatal, terrible, que atentó bastante. Yo en algún momento dije, bueno, no sea cosa que no puedan venir y qué sé yo. Pero digo, es raro para mí estar acá, primero porque jamás pensé en escribir ningún libro. Lo mío, creí siempre que
que era solamente la actuación, y después la actuación me llevó por los caminos de la dirección y la docencia teatral. Entonces estar sentado acá en un panel con gente que quiero y que respeto y admiro mucho, como es el caso de Gustavo y de Pame, riéndonos un poco, como decía Pamela, con un saco puesto y hablando de mi libro, para mí es raro. Yo estoy acostumbrado más que nada a estar acá arriba o delante actuando, interpretando personajes y demás, y no estar acá haciendo esto. O sea que estoy un poquito nervioso, sepan comprender. No hay un personaje que me escude. Antes de seguir, quiero que me acompañe acá mi gran amigo, enorme. Me pasaron muchas cosas, a ver, con esto, ¿no? Mucho movimiento. Ayer vine acá a Bellas Artes a acomodar cosas y hablé con Cristina Torrano, divina, no sé si anda por acá. Cris. Y en un momento dado llegó Fabricio, que me iba a ayudar, Seglio, para ver algunas cuestiones, y Fabricio después tenía que dar una clase de teatro. Entonces lo saludé, conocí a sus alumnos, todos adolescentes. Entonces primero fue raro estar acá y muy movilizante estar acá en Bellas Artes. Uno se pone grande y se sensibiliza un poco. Por suerte, sí. Yo acá, salud, hijo, empecé a los 14 años a estudiar de la mano de Jorge Jarry, y hoy en una entrevista que me hacían en un medio, Pame un poco lo dijo recién, pero me parece que hay que decirlo siempre, ¿no? Porque digo, acá hablamos mucho de, y está muy bien, de Leonardo Rodríguez. Digo, yo jodo un poco con Leonardo Rodríguez, digo que es un poco como el San Martín de los actores acá de Teatro de Pergamino, es como la figurita de San Martín, y está muy bien. Lo tenemos a Román, otro gran hombre de teatro que me merece todo mi respeto y el de todos los que nos dedicamos a esto. Pero Jorge es un poco el padre de todos nosotros. Porque yo lo que les contaba un poco a los pibes, alumnos de Fabricio, cuando yo empecé a estudiar teatro en el 85, el único lugar para estudiar teatro era acá y con Jorge. No había... a ver, por suerte el crecimiento de la actividad en Pergamino llevó a que existen un montón de salas, distintos docentes, está buenísimo. Pero el padre de todo esto es él. El padre mío, de Pamela, de Darío, y de tantos que ahora no recuerdo. Fabricio en un momento dado fue Seglio, fue alumno mío, pero a mí el que me dio clase fue Jorge. Entonces yo jodía, decía, bueno, Jorge es el padre, si no es el padre de todos, es al menos padre de varios y el abuelo de todos, pero de todos los que están haciendo teatro hoy acá. Porque todo empezó acá, y lo que nos transmitía de tu hermano, de Miguel, lo que nos transmitía Jorge, yo esperaba todos los sábados para venir a tomar las clases acá de teatro, porque acá uno era, y Jorge te inoculaba una pasión por esto, más allá de su generosidad extrema, que hace que estemos hoy acá. Entonces, en gran parte el responsable de todo esto es mi amigo George, a quien pido un gran respeto. Un gran aplauso. Te quiero mucho, lo sabes. Vení, por favor. Vení, acércate, por favor. Por favor. Sí, por favor. Esto lo estamos haciendo como muy en el living de casa, y está muy bien que así sea. Sí, ¿querés decir algo, George? ¿O vamos un poquito con los chicos de música, o querés vos? ¿Querés decir algo o preferís contar? Bueno, en principio agradecer los conceptos de Marcelo, que realmente por ahí me dan un poquito de vergüenza, porque es difícil para uno estar ahí instalado y que se hable tanto de uno. No sé tampoco si es tan cierto. Sí, bueno, está
fueron mis alumnos y era la única posibilidad que había de estudiar, porque tengan en cuenta que veníamos de una dictadura para la cual el teatro era palabra oscura. Entonces apareció la asistencia técnica de la provincia de Buenos Aires, concursé y bueno, me la dieron y ahí estuve 3 años con la asistencia técnica, y ahí vienen los chicos con los cuales realmente disfrutábamos mucho. Yo era más joven, claro, pero disfrutábamos mucho porque la pasábamos muy bien acá toda la tarde, horas y horas dando clases. Yo no sé si ahora lo haría, eso es terrible, 4, 5 horas acá. Y después yo me acuerdo que me iba para mi casa, yo vivía lo de mi mamá, ahí en calle 11 de septiembre y Estrada, y pasaba por la plaza, y me acuerdo que varios grupos se sentaban a tocar la guitarra ahí, ¿no? Canciones de Sandra Mianovich, me acuerdo, Darío. Bueno, que eran aquellos ídolos que, como dijo bien Gustavo, representaban la libertad de ese momento, ¿no? Nos daban a entender de que podíamos ser algo más allá de esa dictadura opresiva y genocida que habíamos tenido. Entonces creo que esa es la razón por la cual estuve. Yo le agradezco muchísimo las palabras, y bueno, como dije, está acá Rubén Albarracín, que fue mi primer profesor en la escuela de teatro, también él sería el bisabuelo. Me mandaron como abuelo a mi Rubén, disculpame. Bueno, y nada, simplemente que yo agradezco estar acá, agradezco este libro, como dijo Pamela, creo que la época esa que estuvo Liberteatro presente acá, más allá de las condiciones artísticas de ellos, que fueron maravillosos, más allá de que fue el único grupo de teatro que hizo lo que ellos hicieron, que no hubo otro en Pergamino, y que si apenas se esbozó alguna que otra imitación, no logró ser lo que ellos hicieron. Como dijo Pamela, creo que ni ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo sí, yo los veía de afuera y sabía lo que estaban haciendo, pero ellos no. Y estaba bueno que no lo supieran, porque hacían cosas mucho más interesantes, porque eran inconscientes y eran creativos. Y bueno, y acá está, ¿no? Está Marcelo, qué actor, mi Dios, allá en Buenos Aires, profesor de teatro, un estudioso y una persona que realmente admiro, porque lo que le ha peleado solo en Buenos Aires, y que no llame ningún productor, ha hecho sus propias producciones. Bueno, Fabián Díaz, que es un director de cine maravilloso, y tuve la inmensa suerte de que me dieron un papelón en la película de él, la primera película, La cortesía del verdugo, y que me dirigiera. Nunca había sido dirigido en cine. Y si todos los directores son como él con los actores, por Dios, tenemos que vivir adentro de una cámara de cine, porque es un director fabuloso, la paciencia, el amor que le pone, y lo que me sacó. Creo que se lo he dicho en algún momento, pero bueno, vale decirlo, porque hace obras artísticas extraordinarias. Bueno, Fabián hizo los dibujos de Un pecado de juventud que tengo yo, fue un libro de poemas, y era extraordinario, y hacía... Bueno, no sé, si yo tengo que hablar de Fabián como artista, me paso toda la noche, porque es un artista multidisciplinario. Bueno, Luisito, no te había visto. Un placer, Luisito. Luisito no fue alumno mío, pero iba al comercial, y yo era preceptor de él, y un día me dice... Y Luisito era como muy formal frente a estos locos, yo más o menos ya lo conocía, Marcelo. Y un día me agarra a la puerta del colegio y me dice, che, tengo ganas de hacer teatro. Yo aparte era muy amigo del papá y de la mamá. Y tengo ganas de hacer teatro, ¿dónde lo puedo hacer? Y yo la verdad que los únicos que estaban así como juventud haciendo teatro eran ellos. Lo mandé. Yo no sé si lo mandé a hacer teatro o al infierno, no sé cómo lo habrá vivido, pero creo que la pasó bien. Sí. Claro, claro. Él hacía del facho. Después terminé siendo la neurona femenina. Sí, es cierto. O sea que me puse peluca. O sea, Sí, sí. O sea, del conservador a... Bueno, y Naudilio Márquez, que no está hoy presente, pero también un artista, un fotógrafo excepcional, ha pintado, ha hecho cosas realmente maravillosas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estos eran locos, inconscientes, jóvenes, pero eran artistas.
Estaba en ellos todas las semillas, estaba germinando el gran arte de Pergamino, porque ha habido millones de grupos de Pergamino, mucha gente que ha hecho teatro, pero no todos llegaron después de muchos años a ser lo inmenso que son esta gente como artistas. Más allá de todo lo que he vivido con ellos, que se los agradezco profundamente, porque fue la mejor etapa de mi vida, lo digo con sinceridad, en todos los aspectos, en cultura, en arte, en teatro, en joda, en vida. Me enamoré intensamente, me enamoraba todos los días porque ellos vivían enamorados, así que uno tenía que enamorarse para estar con ellos. Amanecíamos en el pub, hablando de mujeres, hasta llegué a bailar sumo en la puerta de Discovery. O sea, me han hecho hacer cosas espantosas que ya no iban para mi edad, pero se lo agradezco profundamente y realmente creo que el Liberteatro es un ícono en Pergamino, pero no importante, importantísimo. Quizás no haya palabra para definirlo y Marcelo lo defina con este librazo. Yo ayer tenía el libro en la mano, no lo leí porque no te lo dio primero a vos, después lo charlarés. Y le digo, flaco, yo honestamente pensaba que iba a traerme un librito así, como muchos que se editan en Pergamino. Cuando vi esto dije, flaco, estás loco vos. Logié, acá está el compendio de toda la cultura de Pergamino en la época que ellos estaban trabajando. Marcelo ha sido tan generoso que no habló solamente de ellos, habló de todo lo que sucedía alrededor. Esta es la historia pura de la cultura de Pergamino, gente. Léanlo con tranquilidad, que acá no está Liberteatro, está Pergamino entero, está toda la gente que se rompió el alma haciendo cultura, desde la parte independiente. Están los pintores, están los artistas, están los actores, está todo acá adentro. Eso ha hecho Marcelo y eso me parece un acto de una generosidad y una falta de egoísmo extraordinaria, porque yo por lo menos, así como estoy dando el libro de Rubén Albarracín en las clases de teatro que me toca estar, bueno, vamos a ver si desde la parte oficial impulsamos que todas las planificaciones de teatro, que hay mucho teatro en Pergamino, en todas las planificaciones figuren tanto el libro de Rubén como el libro de Marcelo, porque ¿qué nos sirve estudiar Shakespeare si no sabemos lo que pasa acá en Pergamino? Nada más, gracias, flaquito. Gracias por todo lo que dijiste. Yo después te pago el vino. Bueno, y bueno, hay más, ¿no? Pero momentos así de los que como que vienen a la memoria de esto que vos relatás y en el que aparece tanta gente en el libro de Marcelo, ¿no? Aparece tantos nombres, increíble. Y claro, y esos relatos hacen que vayan otras imágenes también, que vengan otros a la memoria, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, recuerdo el cabello que tenía Fabián Díaz. Y no, y era como que todas queríamos tener el pelo de Fabián, ¿entendés? Todas las chicas queríamos tener el pelo de Fabián Díaz y lo tenía Fabián, ¿entendés? Teníamos mucho público femenino, por suerte, y siempre con Miguel Fanchovich y Naudilio Márquez, las chicas decíamos que venían a vernos por Fabián, ganaba mucho Fabi, y por Luisito Renzi, ¿eh? Claro, es verdad. Sí, es verdad. ¿Y qué pasa? Aparecía Fabián con ese pelo que vos decías, ¿cómo? El color natural, ¿te haces color? No, natural. Bueno, no. Y aparecía Luis. Entonces ellos eran de verdad zaparrastrosos. No es un invento que lo eran. Eran zaparrastrosos y en el medio de ellos Luis con pantalón de vestir, mocasines, ¿me entendés? O acordonados, que vos decías, camisa. Vos decías, ¿cómo? La camisa empezaba dentro del pantalón y bueno, cuando llegaban a las 6 de la mañana también la camisa estaba fuera del pantalón, ya estaba así como un poco más desprolijo. Y hay una anécdota que cuenta en el libro de un partido de fútbol que fueron a jugar a... Era un evento solidario, ¿no? Algo así. Eso es una imagen, voy a ver si la encuentro en el libro, si la puedo leer. Se inauguraba una sala médica en el barrio Güemes. El intendente era Sequeiro y entonces no recuerdo qué grupo político de ese momento. ¿Lo tenés ahí en qué página? 109, un grande.
No, no. Encima tiene memoria también, así como visual. Lo leo. A ver, lo leo. Bueno, si aburro, por favor me lo dicen. Se llama Haciendo Teatro. Vos tranqui que yo te tengo el micrófono, dale. Haciendo Teatro Infantil. Una noche nos invitó a cenar a su casa quinta don Luis Renzi Padre, reconocido escribano y artista plástico de la ciudad, que era además el padre de nuestro Luis. Aquella fue una hermosa velada, recuerdo. Don Luis nos atendió como príncipes, quizá porque había reflejado en nosotros parte de lo que él, junto a su hermano, conocido artista plástico a nivel nacional, Juan Pablo Renzi, habían vivido de más jóvenes en su Rosario natal. Pasamos aquella vez una noche fabulosa, comiendo muy bien y degustando por vez primera, varios de nosotros al menos, unos deliciosos vinos blancos mientras hablábamos de cine, de pintura, de literatura, de teatro, de música y, por supuesto, de mujeres. Mientras don Luis nos hacía escuchar gran parte de su selecta y amada colección del rock más furioso y hasta elegante con el que él se acompañaba en su vida pintando sus cuadros. Si me acuerdo que hasta tuvo la enorme generosidad de mostrarnos aquella noche una obra suya, en óleo, sobre la que estaba trabajando en aquel tiempo. Pero no sería en esta quinta donde nacería el proyecto más recordado que probablemente tuvimos como grupo. Claro que me estoy refiriendo a nuestra obra Karma, sino en otra quinta también vinculada a la familia, pero materna, de Luis Renzi hijo. Sus abuelos maternos tenían una quinta alejada a unos kilómetros de Pergamino por la ruta 188 y hacia allí nos dirigíamos todos los días de verano para disfrutar del sol y la pileta. Pero ya me explayaré sobre esto más adelante, tiempo al tiempo. Por lo pronto lo que sí puedo decirles es que el proyecto de hacer Karma estaba en marcha cuando nos invitaron para participar como grupo de teatro para la apertura de una sala médica en el golpeado barrio Güemes de nuestra ciudad. Casi sin pensarlo mucho aceptamos aquella invitación. La propuesta provenía de un sector político determinado del peronismo del que lamentablemente no recuerdo ahora cuál era. El intendente en esta época era Alcide Sequeiro, pero la invitación no provino de él, ya que ni siquiera nos registraba. Nosotros estábamos entusiasmados con poder participar en este evento porque íbamos a poder colaborar con aquel sector tan relegado de la ciudad, y al menos hablo por mí, me seducía mucho poder acercar diversos hechos culturales, artísticos, a todos aquellos a los que nunca se les da nada, excepto miseria y hambre. Pero éramos muy jóvenes y muy ingenuos, además. Y digo esto porque estuvieron las cosas tan mal organizadas, en este caso, que el ver cómo se había organizado todo aquello no terminó por corroborar que no había aquí, en esta propuesta, un verdadero interés genuino por parte de ese sector político que nos había convocado, de acercar propuestas culturales, pero seriamente, con un verdadero interés en el tema, ya que si así hubiese sido, las cosas se hubieran organizado de otra manera y no de la forma en que se hizo, avisándonos con apenas escasos días antes de la realización del evento y como si nada, por ejemplo. Pero éramos tan jóvenes que no podíamos ver tan claramente, al menos en esta primera etapa, este desinterés por parte de estos políticos que organizaban la movida. Nuestro entusiasmo era más fuerte y fue eso lo que prevaleció, lo que nos hizo aceptar e ir gustosos a colaborar con todo a aquel acto. Así que aceptamos contentos de poder estar y de que nos hubiesen invitado además. Pero el problema que se nos presentaba era que no teníamos nada para presentar. Los sketches de La Pucha no nos parecían de lo más indicado para hacer allí, y de lo que iba a hacer Karma no teníamos nada listo todavía como para presentar. Entonces la actriz Marita Escobar, amiga del grupo, nos acercó un libro de obras infantiles callejeras para poder elegir una y representarla. Le hicimos caso. Leímos el libro y elegimos una de todas las que allí había. La adaptamos y, habiendo ensayado como máximo no más de una semana, debutamos en lo que fue la única producción de teatro infantil que tuvimos como Liberteatro dentro del género del teatro callejero. Aquel espectáculo infantil que hicimos se llamó La Cruz del Cura Lucas. Nos divertimos mucho haciéndolo.
tenía un humor bastante naif, puedo decirles. Probablemente bajamos algo de línea porque me acuerdo del sacerdote Gastón Romanello, que estaba presente en aquel evento, que no miraba nuestra función con muy buenos ojos. Había una escena en esta obra que compartíamos con Fabián Díaz, en donde interpretábamos a dos torpes ladrones de muy poca monta. Esta era una escena en la que yo siempre sentí que le estábamos haciendo una especie de homenaje a Roberto Gómez Bolaños, el célebre Chespirito, por el tono de la misma. Pero hubo un momento de aquella función, casi cuando estábamos terminándola, que los personajes de Fabián y el mío caían inconscientes en la escena. Y fue ahí, en ese preciso momento, cuando se nos abalanzó un batallón de chicos que estaban mirando la función para intentar sacarnos las gorras que teníamos puestas a modo de vestuario para caracterizar a los personajes de los ladrones que hacíamos. Mientras nosotros debíamos permanecer tirados ahí en el piso, delante de todo el público, con toda esa cantidad enorme de chicos sobre nuestras cabezas que seguían intentando, atropellados, de sacarnos las gorras. De todos modos, intentábamos disimular todo aquello, tratando de no evidenciar ni los golpes ni los distintos tirones de pelos que estábamos recibiendo por parte de toda aquella jauría infantil que padecimos como pudimos. Con Fabián, pese a todo, mantuvimos el humor en aquella situación, nos causaba mucha gracia, nos reíamos de todo eso que nos estaba pasando, mientras por lo bajo amenazábamos a todos aquellos pibes de que se fueran y nos dejaran en paz, porque si no las consecuencias para ellos iban a ser más graves apenas termináramos la función. Así, mientras éramos los representantes de llevar un espectáculo teatral para niños, al mismo tiempo no teníamos ningún empacho en asustar a estos mismos chicos con tal de que nos dejaran de joder. ¡Ja! Y todo esto al mismo tiempo en un mismo combo. Este era un poco el espíritu del Liberteatro para niños, candoroso y hasta punk, pero al unísono. Participaron también de aquel evento otros artistas invitados, me acuerdo, como el grupo de música que tenían en aquella época Darío Moretti, Pablo Millán y Mónica Hussein. Cuando finalizó la función, algunos muchachos del barrio nos invitaron a jugar un partido de fútbol. Aceptábamos. Nos ganaron, por supuesto. El fútbol no era nuestro fuerte, pero nuestro despliegue futbolístico por lo menos fue digno, puedo asegurar, aún a riesgo de que no me crean. Algo rarísimo, supongo, habrá sido para los flacos de este equipo del barrio y los curiosos que se acercaron a pispear el partido, el hecho de verlo a Luis Renzi jugando en la cancha. Y no por las cualidades futbolísticas que éste ostentara, sino por cómo estaba vestido. A ver, ninguno de los Liberteatro éramos muy coquetos a la hora de vestirnos. Si algo nos caracterizaba era nuestro croto look, supongo. Luis también adhería a esto, pero claro, con su particular estilo, zapatos, camisas y pantalón de vestir. Entonces, ahora, traten de imaginarse aquel potrero con su cancha de tierra y en ella a un rubio con ojos claros, debajo del arco, pero vestido con sus zapatos marrones, su camisa blanca y su sempiterno pantalón gris Pierre Cardin. Una imagen única, casi de Fellini, una postal. Genial, genial, realmente. Bueno, y también había músicos en la época y hay músicos ahora también. Y sí, claro, obvio, vengan. Y también formaba parte de la tribu y también de la noche. El Turri Polidoro, un privilegio tenerlo acá, acompañándome generosamente. Un aplauso. Con sus músicos, el Turri nos hacía sonido en Karma, un peleador de la música desde siempre. Con una casetera. Con una casetera, Que a veces se trababa ahí.
La lapicera había que darle vuelta. ¿Te acordás? Pará, ahí no iba. ¿Te acordás? Sí, sí, cómo Nada, toca mucho en México, a veces en Estados Unidos. Un privilegio que nos acompañe. Un aplauso para él, por favor. Gracias a vos, flaco. A ver si sale algo, ¿eh? Hacemos palmas, acompañamos con palmas. Esto está medio improvisado. Nunca tocamos los tres juntos, ¿verdad? Bueno, dale. Cada uno con lo suyo. Cuando quiera, maestro, dale. Y la familia se... Cuando se asoma el sol sobre los campos del Pará junto a las vías, van los rancheras chupando como el caracol, alcanzan pestañadas, se van los gitanos todos los días. Ellos no saben del dolor y en cada boca y en cantar y a gritos viven sus alegrías. Diferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía y al pasar se oye un peor entonar esta canción. Las palmas, y llega soy todo el mundo y no sé dónde voy. Será soy lo que ya no lo gasto, lo doy. No sé llorar y en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Palmas arriba, vamos de más. Y al pasar se oye un flor entonar esa canción. Y ya soy que corro el mundo y no sé dónde voy. Luis, ya soy lo que ya no lo gasto, lo doy. No sé llorar y en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Vamos a ver. Muchas gracias. Nos vamos ahí. Vamos a invitar al flaco para que cante una parte ahí con nosotros. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, como el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas
se extendió sus alas hacia el cielo. Poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Aplauso para el flaco, ¿eh? Ahí va. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas, sí, que tiene mucho que ver con el amor. ¡Epa! Palmitas arriba, palmas, vamos. Nico el Sarso, otra vuelta más. Vamos las palmas de la banda, Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor, con el amor. Bueno, muchas gracias.
Nico Colino en el saxo, Nico. No sabíamos mucho qué hacer acá con esto, pero no tenemos un par de temas, tenemos un montón de temas parece, pero bueno, vamos a invitar a Pamela. ¿Te animás a cantar, Pamela? ¿Cuánto hace que no cantás? Bueno, y con esto nos despedimos y un fuerte aplauso para el Flaco por armar esta fiesta, por invitarme acá. Grande, Flaco. Estaba bueno el vino. Me lo tomé todo. Ahora voy por otro trago. Muy alta no. Ustedes empiecen y yo me sumo. Sí, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, gente. Sigan con la fiesta acá, con el Flaco. Un placer haber estado acá. Un placer. Chauchas. Turri, que también es figura y bastante en el libro. Andá a saber lo que contar, lo voy a leer ahora, después te voy a leer. Tengo la historia prohibida. Yo... Fue generoso con todo, quédate tranquilo. Bueno, fuerte el aplauso para los chicos. Vení, Marcelo. Y vení, Gustavo Pérez Ruiz. ¡Pérez Ruiz! Vení para acá, Pérez Ruiz. Bueno, vamos a seguir con la presentación del libro. Y es importante decir y destacar
que el libro llega a la luz porque también Marcelo contó con el apoyo del Fondo de Promoción Cultural, que como ustedes saben, bueno, el Fondo de Promoción es una forma de que los artistas de Pergamino de todas las áreas puedan llevar adelante sus proyectos, obras de teatro, libros, discos y bueno, una diversidad de cosas. Y creo que vos presentaste el proyecto en la gestión anterior de Raúl Nota o Chaveta, que también nos está acompañando, por supuesto, y que también formó parte de la historia del teatro en esa época. Así que bueno, digamos, el libro también ve la luz gracias a que tu proyecto fue aprobado por el Fondo de Promoción Cultural, que por supuesto sigue vigente y que muchos artistas hemos podido hacer muchas cosas, obras de teatro, varias, hemos hecho con el apoyo del fondo. Así que bueno. Y Marcelo quiere entregar unos libros. No sé si está Laura Villalba o ya se fue, no sé. ¿Se fue? Sí, bueno. Solo después. O Cristina. Porque nada, iba a ser una donación de... A ver, la idea de este libro, más allá del enorme... Perdón, sí. Del enorme placer que me dio hacerlo. Ahí está Laura. Es porque creo que es fundamental, no solamente, a mí me dio mucho, yo hice este libro porque era de lo que yo podía hablar, porque es lo que yo viví, habiendo sido parte de este grupo. Pero me parece que es importante que existan este tipo de libros, no solamente de Liberteatro, sino de todos los grupos o de las distintas personas que se dedican a la actividad teatral, sobre todo en una ciudad tan rica en la actividad como es acá Pergamino. Y yo lo cuento esto un poco en el prólogo, me parece que aporta a la identidad cultural de un lugar. Y eso me parece que es fundamental. Yo reconozco a todos los que nos prevalecieron, el caso de Jorge, de Rubén, de Román, de Neme, que no está, de Leonardo Rodríguez, no sé, de todos los que estuvieron antes que yo comenzara a hacer teatro. Si yo estoy hoy acá es porque todos ellos empezaron antes que yo. Y me parece que es importante que los que vienen detrás mío o de toda la gente de nuestra generación tengan la data. Es un poco como pasar la gesta. Entonces, una de las cosas que a mí más me importaba del hecho de sacar este libro es que no solamente lo tengamos los amigos o aquel que lo puede comprar en alguna librería o acá, sino que esté en las bibliotecas. Para mí era fundamental, es fundamental que haya ejemplares de este libro en la Biblioteca Menéndez, en la Biblioteca José Estrada, que hablé con el director, que no podía estar acá, del colegio, del comercial, para que en algún momento dado acercar los libros allá. Es fundamental, digo, hace la identidad cultural de una ciudad, y eso es indispensable. Así que Laura, no sé por dónde anda, si se me escabulló o no, así que te voy a pasar los libros, te los tengo que firmar, no sé qué se hace con esto. Son los protocolos que yo no conozco. Dale, te los paso ahora y después los firmo, así no es un... Dale, pero te los doy ahora, sí. Sí. En este acto formal, Laura, en nombre de la Biblioteca Menéndez, recibe los libros. Laura me ayudó mucho. Vení, Laurita, ¿querés decir algo? No, agradecerle a Marcelo, no, el micrófono no me lo... Bueno, tranquilo. No, agradecerle a Marcelo. Agradecerle mucho a Marcelo por donarlo y porque es muy importante. Nos ahorra el trabajo que trabajamos bibliotecarias, porque no hay mucho de lo cultural de lo adentro. Como decías vos también, no hay estas cosas puntuales. Se cuenta la historia como desde un lugar lejano, sin esa pasión que sucede cuando lo escribe el que la escribe. Así que buenísimo. Cuando vayan los chicos a preguntar por teatro, vamos a tener un libro agradable. No, pero pará, hay un par. Está el de Rubén, que escribió sobre la escuela de teatro, y el de Leonardo Rodríguez, y ojalá que hayan muchos más, ¿viste? Pues es fundamental. Pamela que está escribiendo. Sí, de Pamela. Yo no estoy escribiendo nada. Yo no estoy escribiendo nada. A ver, el de Jorge Jarry. Así que para mí es muy hermoso poder... Laura me ayudó mucho. A mí me faltaban artículos periodísticos y demás, y yo fui en alguna otra ocasión a la biblioteca y ella me ayudó. Y para mí es muy simbólico esto. Jamás me lo imaginé, porque cuando yo empecé a estudiar,
Jorge, Laura no había nacido todavía. nos daba material, obra de teatro, digamos, ¿no? Y en mi casa no había obra de teatro para leer, como la mayoría de mis compañeros. Yo tenía 14 años, entonces me iba, salía del comercial, yo 14 años tenía, y me iba a la biblioteca a leer las obras que Jorge nos daba. Yo leía ahí por primera vez Hamlet, por ejemplo, que me detonaba la cabeza, entre otro material. Y hoy por hoy, 30 y pico de años después, estar acá en mi ciudad, con mis amigos de toda la vida, con un libro que yo jamás pensé que iba a escribir, dándoselo a una representante de la biblioteca, a mí me emociona. Bueno, muy bien. Bueno, pero lo vamos a presentar formalmente porque él es un tipo muy formal. Entonces, no, Fabián Díaz, una parte así como muy fuerte de la historia del Liber Teatro. El pelilargo. Ahora se lo esconde todo debajo de la gorra. Sí, bueno, y aparte, gracias a Fabián, como decía hoy Jorge, pude transitar también, y junto a Marcelo y a tantos otros que también él logró reunir para su película, y bueno, y un gran director, un genio, porque la verdad que el placer de alguien que cuando quiere que suceda algo en su película se toma la delicadeza de citarte aparte del resto y decirte a vos, yo quiero esto, me gustaría aquello, y hacerlo con sutileza, con afecto. A mí no me había pasado nunca, fue con él la primera vez, y la verdad que fue fantástico, y si alguna vez me toca repetir, que sea de esa forma. Y además tuve la dicha de que él ponga las imágenes del año de Ricardo, el unipersonal que a mí me ha traído tantas satisfacciones, así que fue un placer volver a trabajar con él ahí, y aparte, bueno, también tuve la suerte de que Dani esté en los dos proyectos. Así que, bueno, feliz por eso también. Dani, que está ahí sentado, mi vida. Bueno, Gustavo, ¿vos querés decir algo? Ah, bien. Yo sí, perdón, ¿no? Liber Teatro fuimos, en una entrevista que me hizo Néstor para La Opinión, Suárez, yo lo cuento, digo, no era yo, éramos todos, era José, era Luis, era Fabián, era Naudi, Jota, Miguel, Marisa y Jacobo, ¿no? José Luis. A nosotros con la obra con la que más se nos identificó fue con Karma, porque fue con la que rompimos todo y con la que nos fue muy bien, por suerte. Y por ahí en términos dramatúrgicos, mirándolo ahora, era como la más redondita. Pero éramos todos indispensables, pero teníamos el grupo tuvo como dos fuerzas propulsoras imponentes de creatividad, ¿no? Que eran Miguel, que aparte era como el responsable, él coordinaba todo, nos cagaba pedo en más de una ocasión. En una parte en el libro cuento como casi se trompean con José por una cuestión de ensayos y qué sé yo, ya lo van a leer. Y Fabián lo sigue siendo un tipo, una usina de ideas arrolladora, realmente arrolladora. Yo lo cuento un poco esto en el prólogo. Yo simplemente tuve suerte, me tocó estar ahí rodeado de todos ellos, pero gran parte de lo que fue Liber Teatro es fundamentalmente por Fabi y por Miguel. Eran usinas creadoras imponentes. Así que te agradezco mucho y te quiero mucho. Un toque. ¿Le pasé la botella, hijo? Yo no voy a hablar mucho de la historia del grupo ni demasiado del libro, simplemente me proponía leer un fragmento. Seré breve, dijo el enano del Circo del Soleil. Así que voy a remitirme nada más a un capítulo que
que me gustó que esté presente acá, porque implica el debut del Flaco en algo capital para todo actor, o al menos aquellos que apuntan, digamos, a hacer una carrera seria, ¿no?, en esto, que es el primer monólogo. Cuando el tipo se enfrenta él solito, mi alma, frente a un público y le tiene que pelar, digamos, lo que... todo, no hay nadie que lo defienda, es casi como el boxeador, ¿no?, que describía Bonavena. Así que quiero remitirme nada más que a la lectura. No suelo leer en voz alta, así que van a disculpar la enorme torpeza que va a ser esto, pero ahí va. Mi primer monólogo. El velorio out era en realidad un sketch extraído de la obra El grito pelado, también de Viale, y compartía con La Pucha la misma temática y estructura. Cuando leí este monólogo quedé muy impactado por el mismo, y siendo tan joven, ya que no tenía más que 17 años, me le animé. Ahora me doy cuenta que fue un acto de pura inconsciencia, pero un acto de inconsciencia bendita, ya que pude aprender mucho de todo esto. Como el velorio out era un monólogo, no tenía otra opción allí que jugármela 100%. Me la tenía que bancar solo en escena y con un monólogo de una gran densidad dramática. Pero además de todo esto, se me sumaba el peso extra de que este material específico que había elegido fue un monólogo que había trabajado muchos años atrás. Tenemos esta página, Flaco. Muchos años atrás, y que había resultado un poco la consagración como actor de un peso pesado del mundo teatral pergaminense como lo es Rubén Albarracín. Un aplauso, por favor. Así que estaba ese antecedente. Hable nomás. De las cosas que pasan con el público. Años 70. Bueno, era un espectáculo integral, El grito pelado, que yo lo había visto hacía poco en Buenos Aires. Bueno, nada menos que con Ulises Dumont lo vi. Bueno. Y yo también tenía, aunque tenía más años, un cierto grado de conciencia y alegría. Bueno, en ese monólogo del velorio auto, que era un pobre tipo de barrio, bueno, dominado por un amigo, había una mala palabrita, una sola, ¿no? Cuando voy a pedir permiso porque soy viejo, ¿no? Bueno, es un tipo que está harto, va al velorio de un amigo con gran alegría, ¿no? Porque en gran alegría secreta va a ver el cadáver de su amigo, bueno, entre comillas, y dice, él decía que era mi amigo, amigo las pelotas, y la gente, el público se venía, porque aquello era una novedad, ahora está en televisión, bueno, o sea, se venía abajo el teatro de la risa, la sorpresa de que hacía pocos años que en una obra de Teatro Buenos Aires había aparecido las malas palabras. No recuerdo en qué obra famosa, digamos, bueno, que era novedad. Entonces, bueno, para el público, una, entre comillas, como dijo el querido Fontana Rosa, no sé si eso es mala palabra, bueno, no eso nada más, que era la cumbre del monólogo era cuando el personaje decía eso. Ah, mira, bueno, buenísimo. Dale. De esta información me enteré tiempo después, a poco de estrenar. Este dato anecdótico, si se quiere, sirve para ilustrar cómo trabajamos, concibiendo La Pucha en la más estricta de las soledades, porque creo que tal vez, si me hubiese enterado de todo esto antes, cuando estábamos preparando la obra, probablemente no me hubiese atrevido a interpretarlo. Y esto pudo haber sido así por el simple hecho de que siempre fui muy respetuoso con todos aquellos que abrieron el camino antes que todos nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión. Pero como no sabía nada de este tema, fui y me mandé interpretando el velorio out. El resultado de esto fue que todos aquellos, que eran muchos, que vieron en ese momento a Rubén en escena con este monólogo y vinieron a ver nuestra versión de La Pucha, pusieron una mirada especial en cómo habíamos resuelto este sketch. Y por supuesto, se fijaron mucho en cómo yo interpretaba este texto. Por mi parte, estuve muy tranquilo con lo que hice. Puse toda mi carne al asador. Y mal no me fue, en absoluto. Lo que sí, que era muy joven para este texto, me faltaban años como actor y como persona, para poder sacarle todo el jugo que contiene ese monólogo. En aquel tiempo no me percataba de esto, ni lo pensé siquiera. Hoy recordándolo, me doy cuenta que me hizo muy bien enfrentar ese desafío. Me hizo crecer mucho como actor haber asumido ese riesgo siendo tan joven. Debo reconocer que Miguel, pese a no aparecer en el programa, me ayudó marcándome bastante cosas que hice para este trabajo.
Eso es todo. Bueno, estamos llegando al final, Marcelo. Sí. Bueno, un aplauso muy grande para Marcelo Saltal. Para Liber Teatro y toda su historia de la década del 80. Para los públicos y las audiencias que se animaron en ese momento a ver ese tipo de teatro, sin prejuicios, con mucha libertad. A ustedes que están presentes, grupos de artistas, amigos, familiares, gente de la época, de la que fuimos época, a Pamela Lombari por la conducción maravillosa, como siempre, además de su canto blue. Y yo de mi parte les digo que gracias a que Jorge Yarri ofreció en la Escuela Municipal de Bellas Artes la apertura para poder tener una formación de actores y de actrices, fuimos compañeros con Marcelo Saltal y el teatro dijo la verdad. Él es un actor y yo no. Buenas noches de mi parte. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. No sé cómo se apaga. No se apaga.